¿Qué tal, Arctimers? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada quiero agradecerles a mis 3242 suscriptores. Gracias a ustedes el canal pues continúa redituable. Recuerden que aquí subo tutoriales de todo un poco, procesos de obra, proyectos arquitectónicos. Y bueno, los invito a que revisen bien mi canal para que puedan visualizar de mejor manera el contenido. Sin nada más por el momento, iniciamos el video. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy traigo una edición especial. Quiero mostrarles todos los trabajos que realicé de primer semestre a noveno, para que se queden a ver todo el video completo. Les recomiendo mucho que si van a empezar a estudiar arquitectura, este video les va a caer de 10, por lo que recomiendo que lo vean completo, ¿sale? Ok, pues voy a hacer un poco una explicación general por cada semestre y trataré de ser lo más breve posible, pero de cierta manera pues detallar cada uno de los trabajos, ¿sale? En primer semestre, Arctimers, recuerdo mucho que los arquitectos siempre tratan de explotarnos la creatividad cuando eres estudiante del primer año, del primer curso, por lo que justamente en esta parte vimos mucho el manejo de proporciones, de tonalidades, el uso de dibujo a mano alzada e incluso pues detalles de esa magnitud, ¿sale? El primer trabajo que realicé fue este cubo, el cual lo extraje con una fórmula que nos dieron en ese momento para realizar justamente con pequeños cubos a proporción este tamaño ideal. El material que utilicé fue Showcad, ¿sale? Posteriormente trabajamos también mucho con esas gamas de colores positivo y negativo, ¿no? Para realizar figuras basadas a proporción. Justamente como les menciono, también utilizar esa gama de pintura, ¿no? Con un color base al color ya real, que en este caso fue el naranja. Y bueno, pues mucho dibujo a mano alzada. La verdad es de que esto es buenísimo para trabajar justamente, ¿no? La mano y esta técnica. La proporción igual con colores, con geometría y este tipo de elementos. Este es mi favorito, lo recuerdo mucho, justamente trabajando color positivo, blanco, negativo, negro y creando la simetría, partiendo para generar una figura de ese tipo, ¿sale? También recuerdo mucho estas maquetas en 3D o justamente representaciones en 3D para ir realizando este tipo de trabajos. Aquí podemos ver un edificio, la anterior era una pirámide. Y bueno, finalmente, este es el borrador de uno de los trabajos finales para llegar a algo así. Este trabajo lo realicé con Trovicel de 3 milímetros y fue justamente un edificio a proporción, con iluminación interior y con su respectiva base para presentación final. Y este fue también otro de los trabajos finales de primer semestre. Recuerdo mucho. Tuvimos que sacar este terreno con curvas de nivel. Para darle la altura utilicé material doble cara, el cartón doble cara. Posteriormente Ready-Mix para hacerlo más liso posible. Y al final una capa pues de pasto para generar como que ese efecto justamente, ¿no? Con un poco de vegetación. Algo que les puedo recomendar para esta vegetación ya más adelante, lo que es la naturaleza muerta. En ese entonces estos árboles me dijeron que parecían pues justamente, ¿no? Como quizás no tan realistas. Pero bueno, y este tipo de material lo conocemos como papel batería. Hay de punto 10 o de 1 milímetro y de punto 15, que es el papel batería grueso, y otros delgados, ¿sale? Recuerdo mucho este trabajo, justamente fue de primer semestre. Posteriormente, amigos, me voy a ir ya a lo que fue segundo semestre. Aquí es un poquito pues más, de hecho así a partir de segundo semestre vamos a encontrar algo de esta magnitud. Aquí más que nada era justamente desarrollar lo que eran ya quizás como los planos para representar. Seguíamos mucho con los bocetos,
con el juego de colores, acuarelas, proyecciones 3D, maquetas más detalladas, por lo que para no hacerlo muy largo solo iré entrando un poco de las más representativas. Si se dan cuenta, aquí podemos ver lo que es un dibujo justamente con su respectiva maqueta. Aquí nos pedían mucho el dibujo 2D y 3D. 3D quiere decir ya levantado y 2D pues en un dibujo como tal, ¿sale? Otro de los trabajos que más me gustó, quizás les voy a poner quizás unos bocetos. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos mucho a utilizar algo ya más realista, ¿no? Los planos a tinta, justamente, ya desarrollando con sus cotas, con su simbología, con todos sus letreros, justamente, alzado norte, planta, etcétera. Y este lo levanté en 3D, se los voy a mostrar. Justamente aquí está. Es esta figura, ¿vale? Ya con su respectivo plano, ya un poco más técnico a comparación de primer semestre. Anteriormente les mostré lo que es un terreno con curvas de nivel, con cartón doble cara. Es así se trazan las curvas de nivel. Vas cortando y vas subiendo cada vez el nivel para que te quede de esa manera, ¿vale? Vamos a buscar otro. Justamente aprovechando esta parte, le pusimos Ready Mix para hacerlo así tal cual, con desniveles y todo, ¿no? Que se vea lo más realista posible. Y aquí recuerdo mucho de este parque. La escala ya no recuerdo muy bien, me parece que fue 1.700, si no mal recuerdo, la que utilizamos en ese entonces. Y bueno, pues también recuerdo mucho esta catedral. Este es mi trazo en borrador con papel, con opalina, ¿vale? El trabajo final fue lo realicé con papel batería y ya un poco más realista, ¿vale? Ya más profesional, justamente para llevarlo a la exposición. Y pues el manejo de justamente, ¿no? de las composiciones arquitectónicas. Ya empezamos mucho a ver el diseño, las plantas, etcétera. Les muestro un restaurante que realicé a pequeña escala y fue justamente el que ven a continuación. Le puse también su mobiliario. La verdad es de que el mobiliario me gustó mucho. Ya también nos ponían a entrenar esa parte de representación. Una de las acuarelas que más me gustó fue esta, justamente trazando un horizonte y una representación muy realista. Es una de las plazas del centro aquí en mi ciudad, por lo que se los muestro. Empezamos mucho justamente a usar esa parte de las acuarelas con perspectivas, ¿vale? Bueno, el trabajo final fue el que les voy a presentar a continuación. Aquí ya empezamos mucho a trabajar justamente el espacio, ¿no? Una maqueta a escala con curvas de nivel. Recuerdo que era una casa en la playa, entonces mis representaciones fueron así: papel batería, utilicé pues justamente palillos de madera y un poco de opalina para representar palmeras, ¿no? Y aquí un plástico de acrílico o de hule para representar lo que es el mar, darle un estilo monocromático, una maqueta monocromática, con mina gris, que es para las vialidades, y con corcho para representar la arena, ¿sale? Bueno, esta maqueta que ven aquí es ya a una escala más grande, justamente para entregarlo, con su respectivo mobiliario. Si se dan cuenta, aquí ya la composición arquitectónica, poniendo terrazas adheridas, sustrayendo volúmenes, haciendo una casa pues muy armónica, con un gran diseño y no cayendo en lo tradicional, ¿vale? Representando aquí también con hule la alberca y las ventanas con una pasta para enmicar, representando justamente esa parte, ¿vale? Y bueno, pues estos trabajos fueron los de segundo semestre. Igual, como les comento, también trabajé mucho los bocetos para sacar mis composiciones arquitectónicas. La verdad es de que segundo semestre es un
es un semestre donde te abre mucho la creatividad, más allá que primero, ¿vale? En tercer semestre continuamos mucho ya con lo técnico. Si se dan cuenta, pues seguíamos manejando mucho los trazos a mano alzada, como podemos ver aquí a continuación. Los bocetos, utilizando técnicas. Este puente colgante nos ayudó mucho para pues realizar justamente esa parte. En este puente colgante fui trabajando y poniendo plataformas para levantar una casa habitación, la cual el resultado final es este. Si se dan cuenta, fue algo improvisado, ¿no? Tenemos que ir jugando ahí con los tensores justamente para desarrollar la parte estructural, por lo que me atrevo a decir que sí fue un semestre más estructural, ¿vale? Otros de los trabajos que representan justamente esta parte, por ejemplo, fue esta Villa Olímpica por allá del 2014, representado ya con la estructura. Aquí empezamos a tomarnos ya más en serio el armado que debe de tener una edificación, pues no solo para encasillarnos en el diseño, sino para conocer ya un poco más de todo, ¿no? Al final quedó así representada. Después de poner la estructura, empecé a colocar lo que es justamente la fachada, ¿no? Posteriormente, amigos, otro trabajo también que me encantó fue la proyección de esta cafetería. Fue una pequeña cafetería que nos pidieron improvisar justamente en uno de los edificios de mi facultad, por lo que voy a abrir aquí la maqueta general, ¿no? Aquí está justamente el análisis de sitio y ya utilizamos árboles más realistas. Si se dan cuenta, son los que están hechos con naturaleza muerta, así se llama el material, y la cafetería iba a ser aquí implementada. Estos son los edificios de mi facultad conectados con un puente, que era justamente la idea, ¿no? Como que realizar esa parte. Y bueno, pues ya aquí a mayor escala, la cafetería montada, ¿no? En uno de los edificios con su respectivo mobiliario. A ver, otro de los trabajos que también pues me gustó mucho fue justamente esta catedral, que es el Capitolio de La Habana. Lo realizamos en Historia de la Arquitectura. Igual utilizamos, si no mal recuerdo, este papel se llama ilustre, y papel batería para jugar con ese tono de blancos, ¿no? Entonces, pues fue también una de las maquetas que más me gustó por allá del año 2014, representando mucho el uso de las maquetas, y aquí un poco con un efecto ya más realista en ese entonces, colocándola en la naturaleza. Y bueno, pues en tercer semestre, les digo, nos encasillamos mucho en la estructura, en la distribución, y pues también es un trabajo final de una casa esta. Ahorita estoy viéndolo, y pues una representación con naturaleza muerta, árboles más realistas, ¿vale? Perfecto. En cuarto semestre justamente vimos todavía algo así de la creatividad. La verdad es de que en toda la carrera siempre hay puntos así. Justamente la arquitectura es un estilo, una creatividad, ¿vale? Continuamos mucho con los bocetos, con diferentes técnicas. Esta es con lápiz. Aquí un mobiliario realizado con su propio boceto. Una casa habitación. Aquí dibujé una de mis manos, jugando con este juego de las sombras, ¿no? Para hacer un efecto más realista, que no se vea todo justamente encasillado. Siempre hay que darle un sombreado. Y bueno, aquí unas compañeras que dibujé en ese entonces para ir jugando con esa parte, ¿no? Posteriormente me tocó crear una lámpara, era parte del taller, pero les voy a enseñar la final. La final fue esta, la que pues me gustó mucho más y la que entregué. Justamente jugar con esa proporción, crear una simetría y con una luz en específico, ¿no? Esta es una de las lámparas. Recuerdo mucho
que elaboró un habitáculo representado en su propio terreno, sus curvas de nivel. Si se dan cuenta, ya aquí a mayor escala, con su mobiliario interior. Y aquí empezamos ya a manejar las plantas en croquis. Un poquito de esta parte para enseñarles el mobiliario con madera balsa, este material, trovicel. Este papel es papel mampara, si no mal recuerdo. Y pues justamente con acrílico para dividir el baño y representar el cancel, ¿no? Las escaleras con madera balsa, etcétera. Este habitáculo recuerdo mucho que lo entregué con sus plantas, con su maqueta a pequeña escala, con árboles elaborados con naturaleza muerta y este tipo de representaciones. Otro de los trabajos que más me encantó, amigos, es este que vemos aquí a continuación. Era la remodelación de un parque cercano a mi facultad, donde queríamos incentivar a la gente a que fuera a hacer deporte o a visitarlo, porque era un punto pues muerto, por así decirlo, ¿no? Entonces era crear elementos, cubiertas, etcétera, a proporción para hacerlo más llamativo. Aquí hice este juego de cubiertas, coloqué un foro, una fuente, bancas, algunos juegos y bueno, un paseo de esta manera para todas las personas, por lo que es uno de mis trabajos favoritos, justamente por el diseño en ese entonces, ¿no? Vamos a ver el trabajo final del habitáculo. Fue este, lo realicé justamente para entregarlo, ¿no? La idea era jugar con ventanales, crear volados, no hacer un simple habitáculo montado en una parte, ¿no? Sino como que jugar un poco más con el espacio, con la estructura. Justamente aquí podemos verlo, ¿no? Ya empezamos mucho a implementar esa parte de la estructura para semestres posteriores. Otro de los trabajos que más me encantó de este semestre fue esta maqueta futurista que le hicimos en urbanismo, donde tenemos que crear edificios y unirlos mediante puentes para crear una ciudad futurista. La verdad es de que, si se dan cuenta, aquí jugamos mucho con la proporción en las plantas, creando un punto central para la realización de este tipo de maqueta. Fue una maqueta bastante laboriosa, la realicé con otros 5 compañeros más y pues al final de cuentas quedó de esta manera, ¿vale? En quinto semestre continuamos mucho con la elaboración de maquetas, pero este tema ya fue más técnico, porque ya empezamos mucho a implementar el uso de planos, la estructura, ¿vale? De hecho no tengo aquí fotos de planos, pero ya empezamos justamente a realizarlo en AutoCAD, ¿no? Las plantas, la estructura. Por nuestra propia cuenta tuvimos que aprenderlo a utilizar, pero valió la pena, ¿no? Esta maqueta es de un complejo conocido como complejo Mega. Tuvimos que realizarla de esta manera, nada más para representación y para montarlo. Estas maquetas justamente las hicimos en equipo, representando cada uno de los foros en la FILU, en ese entonces, del 2015-16, representando de esta forma cada uno de los espacios, ¿no?, de la FILU. Vamos a ver la maqueta general, que es esta. Aquí montamos todo el espacio, cómo íbamos a implementar justamente todo el concepto, ¿no?, toda la organización. Vamos a ver. Otro de los trabajos más importantes que me encantó fue el trabajo final. Aquí les digo que ya empezamos mucho a trabajar la estructura. Si se dan cuenta, partimos de elementos así sencillos, borradores, para posteriormente pasar a un borrador de la estructura. Este fue mi trabajo final ya con los planos y todo, y esta fue la estructura final que presenté, representando cómo lo iba a sostener, ¿no? Que en este caso implementé pilotes y pues también una estructura, ¿no?, a base de acero, por lo que esta maqueta es la que representa. Ahorita les muestro ese museo que puse, y aquí empecé mucho a construir justamente este edificio con plantas tipo estacionamiento, ¿no?, para sostenerlo todo completamente. Lo fui armando hasta que quedara de esta manera. Si se dan cuenta, sí fue algo laborioso, elaborado con trovicel,
y algunas partes con papel batería como las colindancias, ¿vale? La verdad es de que este proyecto me gustó mucho y fue expuesto en esa ocasión. Más que nada lo comento, ¿no? Por el esfuerzo que pude llevarlo a cabo. También realizamos esta galería. La verdad me encantó mucho esta galería, ¿no? Era representar algo justamente en historia de la arquitectura y quedó de esta manera, con sus curvas de nivel, con un espacio de hielo en agua, por lo que lo podemos ver de esta manera. Sin duda fue una maqueta que me encantó y que representó también mucho lo que trata justamente este semestre. En sexto semestre, amigos, el cual es a continuación, déjenme encontrarlo, aquí está, sexto semestre. Empezamos mucho a trabajar lo que eran planos y maquetas. Por eso ya no hay tanto trabajo así como en los primeros semestres de bocetos, etcétera, ¿no? Ya es una parte más técnica. Recuerdo que en este taller nos tocó realizar un hotel. Tenemos que partir con diferentes propuestas en borrador, ¿no? Para al final obtener esta. Si se dan cuenta, es un hotel jugando con los dos volúmenes y representando un área verde donde se puede ver ese domo. Este fue uno de los trabajos. Ya al final realizamos esta propuesta de un hotel. Fueron dos partes, ¿no? Este ya fue el trabajo final con su estructura, igual trabajado con trovicel y con pastas, ¿no? Con pastas de color azul y transparente empastado para realizar esa cubierta y representando un poco más a detalle de lo que iba a tratar nuestro hotel. Se parece mucho al Bull Al Arab. Sin embargo, déjenme decirles que esta propuesta, la verdad, surgió de nuestra imaginación. No pensamos en ningún momento en copiarnos, pero si se dan cuenta que ella varía mucho, ¿no? La forma, principalmente sería en la fachada donde se llegase a confundir. Y bueno, esta fue ya la zonificación, la maqueta de conjunto a gran escala, y donde se contempla pues justamente, ¿no? Todo el panorama. Ya al final pues quedó así y representado, ¿no? Justamente la maqueta de conjunto con una maqueta a mayor escala. Esto fue lo que realizamos en sexto semestre, incluyendo también los planos que estaban por esta zona, ya justamente doblados para revisión. Por lo que les menciono que ya esta parte empieza a ser más técnica. Yo digo que de quinto semestre en adelante ya la arquitectura o la carrera se vuelve mucho más técnica. Bueno, en séptimo semestre sin duda continúa siendo igual, composiciones, pero ya de manera más técnica. Si se dan cuenta, aquí podemos ver alguna volumetría que nos iba llevando pues a un trabajo más amplio, ¿no? Que en este caso pues fue justamente este centro cultural, donde ya lo presentamos con sus curvas de nivel en su terreno, maqueta de conjunto. Y pues al final de cuentas es algo que parte de las composiciones, también con sus respectivos planos, y empezamos mucho ya a trabajar lo que es el uso de SketchUp, Archicad, programas en 3D, ¿no? Y pues también urbanismo, ya empezamos mucho a acercarnos a lo que es urbanismo, algo ya más allá de una casa o algo más extenso que un centro cultural, que un hotel, sino a zonificar por partes, ¿no? La simbología, los lotes, justamente todo eso, ¿no? Áreas comerciales, todas representadas con dibujo a colores y pues ya obteniendo cada una de las áreas y los porcentajes de cada uno de los espacios. Y pues prácticamente esto fue séptimo semestre. Les digo, se ve más breve, pero es porque ya trabajas mucho los planos. Y pues al final de cuentas es algo en lo que te llevas todo el semestre. Para octavo semestre, ya casi acercándonos a la tesis, al trabajo final, les puedo mostrar justamente esta maqueta de urbanismo. Para llegar a esto hicimos un compendio de planos. La verdad es que estuvo muy cargado todo este semestre. Estas maquetas ya son mucho más laboriosas, elaboradas con MDF, corte a láser y con naturaleza muerta, curvas de nivel, ¿no? Ese tipo de detalles para realizar estas maquetas impresionantes, ¿no?
La verdad es de que aquí reunimos los lotes multifamiliares, los unifamiliares y pues las áreas verdes justamente con parques, senderos, paseos y todas las vialidades siempre orientadas con curvas de nivel, pero tratando de que no pasaran el 15% para vehículos, ¿no? El 15% siempre es para vehículos, se supone, ¿no? Pero pues hay ciudades donde a veces las hacen mucho más altas, ¿no? Este tipo de maqueta fue la que realizamos junto con programas ya como Lumion, algo mucho más laborioso ya. También la representamos en 3D y con recorridos virtuales, ¿no? Bueno, una maqueta que en ese entonces le realicé a una de mis exnovias. Y pues este sería justamente el trabajo final, ¿no? Ya representado, les pusimos los jardines de la estanzuela a este fraccionamiento, justamente para representarlo. Y aparte el compendio de planos, ¿vale? Ya para noveno semestre, justamente me tocó pues realizar la tesis, pero también nos tocó una materia justamente de urbanismo para realizar la reestructuración de la zona conocida como el Coyol en mi ciudad, donde tenemos que implementar áreas comerciales, edificios, estacionamientos, vialidades de manera adecuada con el porcentaje adecuado. Y como les digo, estas maquetas con MDF cortado a láser, porque pues la verdad son ya muy laboriosas como para cortarlas a mano, con la respectiva simbología, edificios multifamiliares, etc. Naturaleza muerta para representar parques. Al final de cuentas, amigos, pues esto fue lo que realicé en la carrera. Si se dan cuenta, va subiendo de nivel conforme de los primeros semestres al último, ¿no? Y bueno, pues mi trabajo final de tesis fue la elaboración de una unidad deportiva para prevención de adicciones, de lo cual hay un video aquí en mi canal. Lo van a poder encontrar ahí si les gustaría conocerlo. Si gustan, lo dejo aquí arriba con una etiqueta para que puedan ver ese video, ¿vale? Y bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a responder. De antemano espero que hayan disfrutado este video. La verdad es de que lo hago con mucho gusto para que ustedes puedan ver justamente con lo que se inicia y lo que se finaliza, ¿no? Que sí es un cambio drástico, ya sales mucho más técnico y pues la verdad es de que es algo muy importante. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y compartirlo. Les mando un fuerte abrazo a ArcTimers, que tengan buena semana. Nos vemos.